Buenas tardes, bienvenidos una semana más a los 5 cierres semanales de Aston Dealers. Eh, Como cada semana, como saben, nuestra intención es mostrarles pues, los 5 cierres de la semana que en principio presentan o pueden presentar un mayor impacto de cara a la semana que viene, a partir del lunes 30 de abril, que de todas formas será una semana un poco especial, porque entre el 30 y sobre todo el 1 de mayo pues es festivo prácticamente tanto en Europa como en Estados Unidos, pero así y todo se presentan oportunidades de trading y se presentan momentos pues probablemente de nuevo de alta volatilidad por la cuestión principal que es por la que vamos a empezar, por la de los bonos. Como saben ustedes desde varias semanas que lo íbamos comentando, la caída de los precios de los bonos está afectando mucho a las bolsas, a la renta variable. Les recuerdo que cuando caen los precios de los bonos, lo que sucede es que sube la rentabilidad del bono norteamericano a 10 años ha llegado al 3%, y eso evidentemente lo que hace es afecta directamente pues, a la renta variable. Es decir, se trae dinero, sale dinero de la renta variable, de las bolsas, y va dinero hacia la renta fija y hacia los bonos. Además, porque los bonos también están correlacionados a la rentabilidad del bono, es decir, sube la rentabilidad del bono, baja el precio del bono, tiende a subir la inflación o las perspectivas de inflación que están subiendo. Y con ello, pues la amenaza quizás de que en Estados Unidos, pues en lugar de las 3 subidas de tipos de interés previstas, de las cuales ya hemos tenido una, pues haya 4. Eso es algo que todavía no se sabe. De todas formas, ayer mismo Mario Draghi en el Banco Central Europeo, en una rueda de prensa, afirmó que el objetivo de la inflación de la zona euro está bien y que la inflación en Europa, en la zona euro, no prevé subir, con lo cual pues algo se han tranquilizado los mercados. Aquí en la pantalla tienen ustedes el cierre semanal del bono norteamericano. Como ven ustedes, pues es un canal absolutamente de caída de un montón de semanas, como pueden ver. Y bueno, en principio el precio del bono sigue en el canal, hoy con un doji libélula, lo que quiere decir cierre de semana, que ha sido una semana de muchísima volatilidad con presión a la baja en el precio del bono, es decir, presión al alza en la rentabilidad. Una situación muy parecida es la que tenemos en el bono alemán a 10 años, que es el que tienen ustedes aquí, el que están viendo ahora mismo, cuyo precio se ha recuperado con mayor rapidez. Como ven, bueno, al cierre de semana parece que cierra en positivo, pero es incapaz ni de llegar a la media móvil de 200 semanas, que lo tienen ustedes en trazo amarillo, ni de crear una envolvente alcista que pudiera llevar los precios de los bonos alemanes hacia arriba, a buscar, pues, para una fuerte recuperación o una recuperación decente, por así decirlo, de las bolsas europeas y del DAX alemán, pues estaría que el cierre de la semana que viene fuese por encima de la media móvil de 200 sesiones, el cierre de los bonos en el Bund alemán a 10 años, cerrase por encima de la media móvil de 200 sesiones y se fuese a buscar la media móvil de 100. Con esto, pues, al alza los precios de los bonos, a la baja la rentabilidad del bono, digamos que eso beneficiaría a las bolsas. ¿De acuerdo? Por el momento nada más que se puede decir pues, que a la espera, porque esto va tornándose en días de alzas y días de bajas, con lo cual eleva la volatilidad. Pero está claro que hay que seguir sí o sí la evolución del precio de los bonos. Recordándoles una vez más que la bajada del precio de los bonos, que implica la subida de su rentabilidad, suele ser perjudicial, bastante perjudicial para la renta variable y para las bolsas en general. Respecto a los índices europeos, bueno, estamos hablando del DAX. El DAX prácticamente a cierre de semana lo tenemos aquí, prácticamente se queda igual. Es decir, en diario, que se lo muestro en estos momentos, es casi como si fuera un chart semanal porque lleva muchas semanas sin moverse. Ahora mismo la cotización del DAX alemán, fíjense que es cierto que el estocástico y el RSI en cierre semanal nos dejan algún margen de subida, pero en general la cotización está atrapada en este rango, por un lado en el soporte, la media móvil de 100 sesiones, por otro lado en la resistencia, la media móvil de 200 semanas. 200 sesiones, perdón, ¿de acuerdo? Esto trasladado a semana, pues nos queda en una libélula con una presión bajista muy grande,
una presión bajista que hay que entenderla por la crisis en el precio del bono alemán que les hablamos hace un momento. Es cierto que a cierre de semana el soporte a 100 sesiones a 100 semanas parece estable, pero de todas formas esta especie de figura de suelo redondeado pues no se parece mucho, sinceramente, a un suelo redondeado, aunque lo queramos ver, porque si realmente cierra la semana, que todo parece indicar con este doji libélula, habrá que ver la semana que viene esta presión bajista que queda reflejada en esta mecha tan pronunciada de la libélula, si el mercado decide pues, empujar para abajo el DAX o si, por el contrario, consigue superar la media móvil de 20 sesiones, que es la resistencia, este trazo discontinuo que tienen ustedes aquí. Volvemos a repetir una vez más la cuestión de los bonos, tanto del bono alemán como del bono norteamericano, porque van parejos, si suben, suben los dos, y si bajan los dos, va a ser bastante determinante. En principio, también está la cuestión de la bajada del euro, que ahora comentaremos. En principio, para un índice como el DAX alemán, en el que las grandes compañías exportadoras tienen muchísima fuerza y muchísimo peso y ponderación en el índice, no es malo que el euro se coloque entre 1,21 y 1,20, porque para las empresas exportadoras eso les favorece. Les recuerdo que Alemania, el 50% del Producto Interior Bruto de Alemania procede de la exportación, por lo tanto, esa situación del euro en principio, por fundamental, debería de ser positiva para el DAX, pero el precio del bono, volvemos a repetir, es lo que va a estar en el telón de fondo de la semana. Si se recupera el precio del bono alemán, el bono alemán, vemos que el precio del bono consigue recuperar y ponerse alcista con fuerza, pues probablemente el DAX se recupere. De todas formas, se recupere o no, volvemos un momento antes de dejarlo al chart diario, nada hasta que supere ampliamente la media móvil de 200 sesiones, que la tenemos en 12.660. Todo lo que no sea superar, consolidar, es decir, romper la resistencia de la media móvil de 200 sesiones y consolidar una vela o dos velas diarias como mínimo, se antoja bastante difícil y bastante complicado una subida en breve plazo en el DAX. Pero todo puede suceder, como ya sabemos que es típico de las bolsas y de la renta variable, por supuesto. ¿De acuerdo? En el caso de España es muy similar, se lo muestro ahora mismo en la pantalla. En España, la resistencia a diario, como ven ustedes del IBEX 35, no está en la medida de móvil de 200 sesiones, como estuvo durante muchos meses, sino que ahora la resistencia está en la media móvil de 100 sesiones. Este retroceso de la resistencia mayor en los charts diarios lo que indica clarísimamente es una falta de fuerza de las principales empresas que cotizan en el IBEX, de las que más ponderan en el IBEX, para romper esta resistencia tanto a diario como en semanal, como ahora veremos que está atrapado también en un rango bastante feo. Aquí tenemos que hablar, España también, por supuesto, es una economía exportadora, igual que la alemana, pero tenemos que recordarles que la gran banca española, banca sistémica española, sobre todo Santander y BBVA, principalmente, solamente Santander pondera más de un 12% en el IBEX. Esa debilidad del euro al negocio bancario no le sienta nada bien, por lo tanto, el hecho de que los bancos vayan renqueando en la bolsa, pues lastra las posibilidades alcistas del IBEX, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Les muestro ahora en un momento, para que lo puedan comprobar, por ejemplo, esto que tienen ustedes aquí es el sectorial de bancos diario, ¿de acuerdo? Del IBEX 35, es decir, es un índice sectorial bancario español, donde está BBVA, donde está Santander, CaixaBank, Sabadell, Bankinter. Bueno, como ven ustedes, este es el diario, como ven ustedes, pues toda esta semana primero fue la gran bajada, el gran desplome, también vino como consecuencia de la caída del precio de los bonos. No olvidemos que la banca española es tenedora de bonos nacionales, tanto norteamericanos como, por supuesto, españoles, europeos, de todo tipo. ¿De acuerdo? Esta bajada se dio bastante lastrada, fue bastante significativa, a pesar de los buenos resultados del Banco de Santander.
a pesar del pago de dividendos, etcétera, etcétera. La cuestión es que esta última semana, fíjense ustedes que ha hecho 3 dojis feísimos consecutivos, con lo cual quiere decir que mientras este sectorial bancario presente este perfil, pues es muy difícil, sinceramente, que el IBEX remonte hacia arriba. Este es el mismo sectorial bancario en semanal, todavía falta el cierre de la sesión de hoy, queda más de media sesión en el momento de grabar este vídeo. No tiene muy buena pinta, como ustedes podrán comprobar, porque si baja un poco más podríamos incluso tener una envolvente bajista en el sectorial bancario español semanal, con lo cual pues las posibilidades de subidas del IBEX pues todavía empeorarían todavía más. ¿De acuerdo? Por último, para acabar con el selectivo español, en el caso semanal, en el chart semanal del IBEX, que lo tienen ustedes aquí, pues vean que hay una doble resistencia. En semana la resistencia es doble, hay un soporte en una media de 9 semanas, el cruce de 14 y 9 semanas es un soporte para los últimos 15 días, que ya se ha intentado quebrar, como pueden ustedes ver en la mecha bajista, pero lo más importante es una resistencia que es un cruce de medias de 100 y 200 semanas, que realmente es lo que situaría el IBEX en los ansiados 10.000 puntos. Pero para ello, como ustedes pueden comprobar, pues habría que consolidar una vela, como mínimo una vela semanal en los 10.000 puntos, y eso significaría romper una doble de resistencia, un cruce de resistencias entre media de 100 semanas y 200 semanas. ¿De acuerdo? Vamos también a comentar el siguiente cierre del oro, que lo comentábamos la semana pasada. El oro, aquí viene el cierre semanal del oro. Esta vela bajista es la que le comentábamos la semana pasada, del momento del oro que se encontraba en un momento de indefinición de mercado, decidió absolutamente pues ponerse bajista y romper el soporte, y actualmente, pues por las lecturas de tanto estocástico como RSI que nos muestran este rango semanal, pues parece que tiene bastante recorrido para los 1.310 dólares la onza, 1.300 dólares la onza como segundo objetivo semanal en el oro, que parecería, por el análisis técnico, que puede continuar una semana más bajista. Por último, nos queda hablar también, por supuesto, del eurodólar y del índice dólar, ¿no? La correlación de la que siempre estamos hablando durante los últimos meses, pero realmente es la que está mandando en el mercado. Aquí tienen ustedes el cierre semanal del eurodólar, después de las palabras que comentábamos ayer de Mario Draghi sobre que el objetivo de la inflación en Europa no corre peligro, es decir, que se presenta una inflación contenida en la zona euro, con lo cual diría que no hay necesidad de subidas de tipos de interés. Pues la cuestión es que esto el mercado lo interpretó como relajación en la preocupación por la inflación, y bueno, pues la vela bajista pues habla por sí sola, rompió durante toda la semana pasada, ha conseguido romper el soporte de 1,28 largos, 1,22, es decir, un soporte importante, y parecería que la semana que viene pues tiene que decidir si, evidentemente, si se va por debajo de los 1,20 o si consolida ahora un rango entre 1,21 y 1,20, tuviéramos un nuevo rango durante las semanas posteriores. Normalmente ese suele ser el comportamiento del eurodólar, ir de soporte en soporte, de resistencia en resistencia, y moviéndose, desplazándose a base de rangos amplios, rangos en los que se puede operar y en los que se puede hacer trading, pero bueno, de momento evidentemente nadie lo sabe, pues habrá que esperar. En principio el sesgo de cara a la semana que viene es absolutamente bajista, aunque el estocástico, como pueden ver en la pantalla, cierre semanal, ya está en zona de sobreventa, perdón. El RSI todavía presenta bastante recorrido a la baja, como que podría llegar como mínimo a testar ese soporte del 1,20, donde probablemente pues estén ahí las batallas de trading del par euro-dólar durante esta semana. Y para terminar, pues comentarles fundamentalmente el que manda en el mercado, que es evidentemente el dólar desde estos últimos meses, y concretamente el índice dólar. Les recuerdo que la relación es completamente inversa actualmente entre el índice dólar y el eurodólar. Es decir, a mayor potencia alcista del índice dólar, pues mayor potencia bajista para el eurodólar.
El índice dólar lo tienen ustedes aquí, a cierre semanal. Fíjense que está en un momento clave. Ciertamente el estocástico en cierre semanal vuelve a presentar sobre compra, pero fíjense, si hacemos una lectura filtrada con el RSI, que es bastante aconsejable en estos momentos de tanta volatilidad, pues nos encontramos con que hay recorrido alcista. Y recorrido alcista significaría pues, que de cara a la semana que viene, si continuase ese recorrido alcista del índice dólar, les recuerdo que es el dólar contra una cesta de monedas en las que ponderan sobre todo el euro, la libra esterlina y el yen, si continúa esta situación, y podría llevarnos incluso a que la semana que viene pudiese consolidar una vela por encima de la media móvil de 200 semanas. Si eso fuese así, pues nos quedaría una zona de trading, una zona libre de trading, de congestión, un nuevo rango realmente muy atractivo para los alcistas en el dólar y muy atractivo también para los bajistas en el euro dólar, que sería pues un rango con un soporte a 91,5, 91,6 en la media de 200 semanas y una resistencia en la media de 100 semanas. Para esto, por supuesto, tiene que pasar como mínimo una semana entera, porque también es verdad que, como todos ustedes saben, pues la reacción del índice dólar, como la del euro dólar, que es siempre inversa, también es moverse en rango, es decir, no podemos saber todavía si esa potencia alcista va a tener la fuerza suficiente para romper esa media de 200 sesiones. Si no fuese así, pues habría un recorte y entonces nos pondríamos, el euro dólar se pondría a recorrer el nuevo rango y el índice dólar pues iría a buscar de nuevo los 90 hacia abajo, el recorte. Pero siempre dándonos esta posibilidad de trading, long short o short long, dependiendo de cómo se presente la relación durante esta semana. Para terminar, les vuelvo a recordar, porque en este caso, tanto del euro dólar como sobre todo del índice dólar, si quieren ustedes seguirlo como indicador indicado, que actualmente es un excelente indicador adelantado, para hacer trading en euro dólar, hay que vigilar también el bono americano, el T-Note, ¿de acuerdo? Es decir, actualmente la rentabilidad del bono norteamericano está un poco por debajo del 3%, está en los 2,97, 98, es decir, muy cerca del 3%. Todo lo que sea la semana que viene, que veamos que la rentabilidad del bono americano a 10 años se acerca de nuevo al 3%, eso haría caer el precio del bono. Evidentemente eso pues, es una presión para la inflación y haría subir de nuevo el dólar. Entonces sí que podría poner el dólar en circunstancias de superar esa media móvil de 200 semanas. Pero de momento esperar y en la medida de lo posible pues seguir esa correlación, ese indicador adelantado que se nos presenta el índice dólar respecto al euro dólar. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias y hasta la próxima.